nos prometiste, Señor, que el Padre oiría cada vez que oramos en el nombre de Cristo Jesús, y que todo aquello que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, tú lo harías posible. Por eso hoy más que nunca decimos, en tu nombre haremos proezas. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen su asiento, por favor, un momentito. Mientras esperamos que vengan nuestros hermanos ya cambiaditos, y para darles el certificado y aplaudirlos una vez más, alegrándonos con esto que ellos han vivido, déjenme que les comparta algunos pensamientos y también un texto que encontramos en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, los primeros 11 versículos. Esta es una historia bastante conocida, pero quería que reflexionemos, que pensemos en algunas cositas que aparecen allí en esa historia. Lucas 5, del 1 al 11, si tenemos las filminas ahí en la pantalla, las imágenes. Dice que en una ocasión, estando Jesús a orilla del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús entonces vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón Pedro, a quien conocemos más quizás como Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Entonces Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Esta es una historia que nos muestra que casi siempre llega un momento en nuestras vidas en que el esfuerzo humano ya no es suficiente. ¿A cuánto le pasó? ¿Cuántos creían que siempre, por el resto de sus vidas, lo iban a poder todo, ¿no? Y entonces llegamos a cierta edad donde nos damos cuenta de que la mente quiere, pero ya el cuerpo no acompaña, ¿no es cierto? ¿Sí? A los muchachos les pasa cuando quieren ir a jugar al fútbol, ¿no? Supongo que a las hermanas también, no sé cómo será en ellas, ¿sí? Pero nos damos cuenta tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, que llega un momento en que nuestro esfuerzo ya no es suficiente. ¿Por qué? Es que el esfuerzo humano sin Dios es como una lotería. ¿Qué característica tiene la lotería? En que uno nunca sabe si gana o si pierde, ¿no? Así es con el esfuerzo humano. Mucha gente es como este Pedro que aparece en la historia, quizás trabajador esforzado. Él era, creo, un trabajador esforzado, por lo que la historia nos muestra. Aparentemente era una persona que estaba acostumbrada a trabajar y se esforzaba por hacerlo y por hacerlo bien, pero todo esfuerzo tiene sus límites. Mucha gente, seguramente aquí la mayoría o quizá todos, son personas esforzadas, pero a pesar de sus grandes esfuerzos se habrán dado cuenta de que en algún momento el límite los alcanza o el límite los detiene o los traba de alguna forma. Gente que se esforzó hasta lo sumo y que se dio cuenta que les llegó la noche y al amanecer solamente tienen sus barcas vacías, como le pasó a Pedro, ¿no?
Gente que desea acceder y que se esfuerza por acceder a una buena educación, pero se da cuenta cuando ya tiene el título debajo del brazo y a veces trabajando ya varios años, que la verdad es que esa educación, esa formación no le asegura el éxito. Muchas veces se espera a través de la profesión un éxito financiero y no lo da. No nos asegura ese éxito financiero. Muchos profesionales hoy en día están en medio de una gran crisis económica. Mucha gente inicia negocios, pero las cosas no salen como esperaban, ¿no? Y no solamente hablo de negocios económicos. Hablo también de negocios del corazón, transacciones de relación, ¿sí? Hay gente que se preocupa sinceramente por establecer o por restablecer relaciones, hacerlo correctamente, y aún así no les funciona. Fracasan. En algún momento el esfuerzo que hacemos, aún por esas relaciones que queremos restaurar, fracasa. Y entonces, esa gente, como le pasó a Pedro, se baja del barco, ¿no? Se baja del barco. Hay gente que ya se bajó del barco. Gente que ya está lavando las redes, ¿no? Dice la historia que Pedro estaba lavando las redes. Es decir, ¿qué muestra eso en la historia? Que Pedro ya había dicho en ese momento, ya está, se terminó, por hoy no hay más nada que hacer. No lo dice la historia. Quizá Pedro tenía pensado al día siguiente volver otra vez a emprender su trabajo, quizás volvería a su empresa, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que el acto de lavar las redes significaba se terminó. Y hoy mucha gente está en esa situación, ¿no? Como lavando las redes, como declarando con algún tipo de actitud, se terminó. Ya no hay nada más que hacer. Me pasé toda la noche trabajando, llegó el nuevo día y mi barca sigue vacía. Gente que mientras Jesús habla, porque imagínense, ¿no? Jesús ya a esta altura está sentado en la barca de Pedro, ya está predicando, pero yo quiero meterme en su historia y aunque el texto no lo dice, yo me imagino que Pedro no estaba prestando mucha atención a lo que Jesús predicaba. Porque él estaba con la cabeza puesta en encontrar el argumento justo, la excusa, ¿no? Para llegar a su casa y decirle a su familia que su empresa, por lo menos esa noche, había fracasado, que no tenía nada, que había llegado con las manos vacías. Así que esta historia nos habla de ese tipo de gente, ¿no? Que no puede concentrarse en nada importante, absortos, ensimismados, porque lo único que tienen en mente es buscar una buena excusa para cuando tengan que presentarse delante de su familia, o delante de un jefe, o delante de quién sabe, o delante de sí mismos. Porque a nosotros mismos nos ponemos excusas, ¿no es cierto? A nosotros mismos nos presentamos argumentos a veces cuando fracasamos. Gente que dice, estuve trabajando toda la noche. Esa es una frase que está llena de decepción, gente decepcionada. Habla de gente decepcionada, ¿sí? Una gente que a través de esa frase está mostrando que le costó y que tiene mucha bronca porque le costó. Trabajé toda la noche. Quizá alguno aquí diga, trabajé todo el mes, trabajé todo el año, o trabajé toda la vida, o me esforcé toda la vida por esto y sigo con mi barca vacía. Pero este también es un pasaje que habla acerca de gracia. Gracia. No la gracia de ser gracioso, de ser chistoso, ¿no? Sino de la gracia de Dios, porque si bien Jesús le había hablado y le había dicho, le había pedido permiso para subirse a su barca, no era todo lo que tenía que decirle. En realidad Jesús no había terminado con él. Y cuando terminó de predicar a toda esa multitud, le dio a Pedro esa orden, ¿no? Que ustedes que ya escucharon aquí cuando les leía, de ir a aguas profundas, volver a tirar las redes e intentarlo de nuevo. Así que este pasaje nos habla de esa gracia. Gracia es que Jesús entre en tu barca cuando menos lo esperás y cuando quizá ni siquiera lo mereces. Pero de pronto un día entra Jesús a tu vida, ¿sí? Se mete de prepo. Vas a una reunión donde no esperabas
que alguien te diga algo fuerte y de pronto estás reconociendo que están hablando de tu situación de vida. O te encontrás con alguien que te dijo algo que te hizo lagrimear y reflexionar. Y en realidad lo que está sucediendo es que Dios está intentando subirse a tu barca para decirte que con Él todo puede ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es gracia. Gracia es que Jesús use tu barca, aun cuando vos ya estás abajo, aun cuando ya te pusiste a lavar las redes porque declaraste que ya no hay más nada que hacer. Eso es gracia. Jesús se quiere meter en tu vida. Así que este pasaje nos habla acerca de una actitud para con Jesús que va a determinar tu mañana. El mañana de Pedro se determinó por su actitud. Porque Pedro podría haber dicho, mira Jesús, ya está, yo soy el pescador acá, vos sos carpintero, no tenés nada que decirme. Ya terminó mi pesca, terminó mi jornada, yo ya puse fin a todo esto, ya me bajé del barco, ya lavé las redes, ahora me voy a casa a dormir y a buscar otra empresa para mañana. Pero la actitud de Pedro, de quizás un poco entre quejas, pero al final subirse al barco y volver a emprender una nueva travesía con Jesús, esa actitud hizo que la gracia de Dios se derramara sobre su vida. Y ese día terminó para él bien diferente. Así que este es un pasaje que nos enseña que la provisión abundante en realidad se encuentra en las aguas profundas. Las grandes provisiones nunca las conseguimos en la orilla. Es decir, cuando nos bajamos y nos ponemos a lavar las redes, cuando decimos, ya está, se terminó, ese no es el lugar donde encontramos las grandes provisiones. Cuando queremos encontrar las grandes bendiciones de Dios, necesitamos volver al lugar del desafío, al lugar del riesgo. Las grandes provisiones nunca están en la orilla. Me resultó muy interesante cuando leía este pasaje que Jesús le dijo a Pedro, echa las redes. Miren, yo la verdad no sé nada de pesca, ni me gusta pescar. Así que ni tenía tiempo para meterme a investigar a ver cuántas redes podían llevar estas barcas o cuántas se solían usar en estas barcas para pescar. Solamente permití que mi imaginación me diga que probablemente si la barca era manejada solamente por 2 personas, entonces más de una red no podían tener. Entonces me llamó la atención que Jesús le diga, echa las redes en plural, porque me hizo ver esto, que cuando Dios viene a derramar su gracia sobre nuestra vida, lo que Él quiere derramar sobre nosotros está siempre en plural, porque Dios no tiene límites, Dios es ilimitado. Nosotros somos los que le ponemos límites. Nosotros somos los que decimos, Señor, hasta una red me la banco, ya 2 no se te ocurra bendecirme con más porque yo no quiero más, pero Dios dice, yo quiero darte en plural. Y cuando Dios te quiere dar en plural, más vale que vos aceptes el plural de Dios, ¿no? Y no lo hagas en singular. Pedro quiso poner límites para salvar su reputación, pero ese argumento no le sirvió de nada. Quizá muchos de nosotros dijimos alguna vez, yo ya probé de todo. Y esa frase, ya probé de todo, es una excusa, ¿no es cierto? Es una excusa. ¿Cuántas veces la hemos usado? Le decimos a alguien de mucha confianza, mira, ya probé de todo para restaurar con esta relación. Y la persona nos dice, ¿y probaste con esto? Le decimos, qué buena idea esa, lo voy a probar. O sea que no probaste con todo. Entonces, ¿por qué decimos, ya probé con todo? Lo decimos porque esa es una excusa, un argumento para salvar mi reputación, ¿no? Para salvarme a mí mismo, para salvar el esfuerzo que hice. Pero en realidad estamos reconociendo de que nos quedamos cortos. Ya probé de todo. Jesús dice, bueno, yo quiero que ahora pruebes conmigo. Y quiero que tires las redes de nuevo, pero ahora conmigo en la barca. El Señor respeta tu límite. Y si nosotros no queremos recibir mucho, Él no nos va a tirar mucho encima. Pero también tenemos que hacernos responsables de las consecuencias, ¿no es cierto? Pero Jesús quiere darte en abundancia, quiere darte lo que no conseguiste con tu esfuerzo, quiere darte aquello que hizo que aún en la vida te hiciera estar frustrado, decepcionado, quizás a veces aún deprimido. Dios quiere entrar en tu barca para darte aquello que quizás siempre soñaste,
pensaste ya que nunca más lo ibas a recibir, ya sea algo material o algo emocional. Como dije antes, quizás una relación nueva, restaurada. Dios lo quiere hacer y solamente está esperando que le des permiso para subirse a su barca. Cuando Jesús le habla a Pedro, dijimos recién que él estaba en aguas poco profundas, ¿no? Generalmente se ponían ahí en la orilla, agua hasta los tobillos, y ahí se ponían a lavar las redes, quizás con el mismo agua del mar, ¿sí? Pero él estaba en aguas profundas, en aguas, digamos, no profundas, estaba ahí nomás en la orilla, y ese no es buen lugar para pescar. A veces nos encontramos así en la vida, en una situación de resignación, y la situación de resignación no es un lugar donde se encuentren abundantes bendiciones. Cuando ya estamos resignados, definitivamente no vamos a encontrar nada que sea de valor, nada que sea importante. Si queremos algo de valor, tenemos que volver a las aguas profundas. Esa orilla habla de donde uno tiene dominio de la situación. En la orilla uno puede dominar la cosa, ¿no? De hecho, hay un profeta en el Antiguo Testamento que habla acerca del agua, cuando el agua nos llega al tobillo. Y después dice que el agua nos llega a las rodillas. Después dice que el agua nos llega a la cintura. Después dice que el agua nos cubre los lomos, ¿sí? Y en todas esas situaciones nosotros seguimos manteniendo el dominio, ¿sí? Quizás alguna vez probaste, ¿no? Aquí en el río Limay nuestro, y te paraste ahí y avanzaste hacia lo más profundo, viendo hasta dónde el río no te movía, ¿no? Y según la fortaleza física que tengas, quizás te llegó a la cintura, quizás un poquito más arriba, pero en algún momento el agua te empieza a mover y ya no tenés dominio. Ya no tenés dominio. Eso es lo que pasa con las aguas profundas. Nos dan miedo porque nosotros no podemos manejar la situación. Y por eso muchas veces no queremos correr el riesgo, porque tenemos miedo a perder el control. Pero Jesús llevó a Pedro a las aguas profundas, donde él no tenía el control. Pero en las aguas profundas es donde el control lo tiene Dios. Allí es donde Dios controla. Pero mientras nos mantenemos en ¿la orilla qué significa? La orilla es donde yo tengo dominio, la orilla significa lo familiar para mí, la orilla significa lo cómodo, la orilla significa donde yo puedo dar una buena excusa cada vez que me equivoco en alguno de mis actos. Orilla significa lo mismo de siempre, la costumbre, lo mediocre, el esfuerzo a medias, la consagración a medias. Significa los viejos caminos, la vieja vida, las mismas viejas costumbres, hábitos que aparecen una y otra vez. La orilla significa oración y lectura poco profundas. La orilla significa cristianismo superficial, light, ¿no? La orilla significa dar y darse a medias. La orilla es cristianismo tibio, sin el flujo del Espíritu Santo. Todo eso es orilla. Y Jesús no te quiere ahí. Jesús no te va a bendecir en ese lugar. ¿Cuántos quieren la bendición de Jesús? ¿Cuántos la quieren? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere la bendición de Jesús? Él te bendice en aguas profundas, donde vos perdés el control, pero donde el dominio está en sus manos. ¿Me están entendiendo? Si queremos la bendición grande de Dios, necesitamos dejarnos llevar por Él, que Él se suba a la barca, que Él maneje el milagro, que Él tome el control. Si queremos lo grande de Dios, tenemos que ir a aguas profundas. Así que nuestra necesidad presente, lo que hoy estemos sufriendo, lo que hoy estemos padeciendo, no nos puede hacer perder la oportunidad que hoy Dios nos presenta, ¿sí? Necesitamos dejar a Jesús que suba a la barca de nuestra vida y que Él tome el control, aunque perdamos el dominio, ¿sí? Aunque perdamos el dominio, aunque quizá, mire, yo me imagino, me pongo en la escena de Pedro, ¿no? Pedro estaba ahí, no era el único que había llegado a la orilla, generalmente todos llegaban a la misma hora, ¿no? Había muchos pescadores. De hecho, la misma historia menciona que había por lo menos una barca más. Hay otro pasaje que habla de la misma historia, dice que había varias barcas por ahí. Así que había muchos pescadores. Ahora ustedes imagínense, Pedro ahí, un montón de gente, claro, se había juntado la multitud para escuchar lo que Jesús decía. Y Jesús, el hijo de un carpintero, le dice al pescador cómo tiene que pescar. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? Habrá sido un shock para su orgullo, ¿no? ¿Qué me tiene que decir este? Eso significa
estar en la orilla. Cuando el orgullo me golpea y me dice, yo no puedo perder el control. A mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir. Me imagino que toda esa lucha interna sufrió Pedro. Pero al final dijo, bueno, ya que me lo pedís, vamos. Yo creo que hasta esa altura Pedro todavía pensaba que lo que iba a pasar en los próximos minutos no iba a ser diferente a lo que pasó toda la noche. Yo creo que Pedro estaba pensando en que volvería a la orilla y podría decirle a toda la gente, ¿vieron? Yo tenía razón, no hay pescado. ¿Qué me va a decir este carpintero? Ahora, imagínense, ellos se alejaron un poco, fueron hasta aguas profundas, pero siempre se seguía viendo desde la orilla y había mucha gente ahí. Y de pronto, después de que todo el mundo escuchó que no había peces, las redes se llenaron tanto y empezaron a romperse por la cantidad impresionante. Imagínense el golpe en el orgullo de Pedro. ¿No? Imagínense el golpe en el orgullo de Pedro. Pero a Pedro no le importó, simplemente dijo que comenzó a adorarlo, porque se dio cuenta ese día que aunque Jesús era hijo de carpintero, sabía cómo pescar. Nosotros a veces pensamos que nadie puede manejar nuestra vida mejor que nosotros. Y como además ya probamos de todo, ¿qué me va a decir alguien que venga de afuera, no? Pero la verdad es que Dios tiene toda la verdad para decirte. La verdad es que Dios tiene la posta, Dios tiene la justa, ¿sí? Y cuando Dios te habla, aunque tu orgullo sea quebrantado, siempre te termina bendiciendo. Entonces esta noche te vuelvo a decir lo mismo. Necesitamos permitir que Jesús suba a nuestra barca y tenemos que permitir que Él nos hable y que Él nos diga cómo hay que vivir. Porque la verdad, reconozcámoslo, no voy a pedir que nadie levante la mano, pero tenemos que reconocer que no nos ha ido bien en muchas cosas, que nos hemos equivocado y que necesitamos que alguien con palabra de verdad, como Jesús, empiece a hablarnos a nuestro corazón y tome las riendas de nuestra vida y nos empiece a guiar. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, me están entendiendo. ¿Cuántos esta noche quisieran reconocer que sus fuerzas llegaron al límite y que necesitan que a partir de hoy Jesús sea el que conduzca sus vidas? ¿Alguien aquí que quiera levantar la mano? Yo quisiera que podamos orar esta noche con todos aquellos que quieran poner a Jesús en primer lugar, ¿sí? Es decir, que dejen que Jesús empiece a tomar el gobierno de sus vidas. Miren, yo sé que aquí tenemos hoy varias personas que nos visitan por primera vez. Y me encantaría que ustedes puedan tener la experiencia parecida a la que hemos tenido muchos de nosotros. Que nos pasamos mucho tiempo peleándonos con una invitación como la que hoy yo les estoy haciendo, ¿no? Y nos costó mucho reconocer que en realidad necesitábamos ayuda. Pero al final nos dimos cuenta que Dios es tan amoroso, pero al mismo tiempo tan poderoso, que la verdad que cuando Él habla, entonces sí se solucionan nuestros problemas. Entonces sí nuestra vida comienza a tener dirección y dirección victoriosa, ¿no? Dirección hacia lugares de éxito. Así que yo quisiera pedir que todos inclinen sus rostros para que podamos orar juntos esta noche. Y quisiera pedirle a aquellos que esta noche quisieran permitir que Jesús se suba a su barca, la barca de su vida, que se meta en su corazón. Aquellos que quieran permitir que Jesús empiece a hablar a sus corazones para darles esa dirección que necesitan. Yo les quiero pedir que se pongan de pie, por favor, ahí donde están. Se pongan de pie. Y quiero también pedir a aquellos que a lo mejor sienten que no tienen nada para ofrecer a Jesús. ¿Por qué? Porque han mirado sus herramientas, han mirado aquellas cosas con las cuales viven y conviven y están vacías. Como las redes de Pedro. Yo imagino a Pedro esa mañana ahí lavando las redes
diciendo, pero ¿cómo puede ser que esto que es mi herramienta esté vacía y no tenga nada para llevar a mi casa? Pero ese día Pedro hizo algo muy importante, pero muy importante. Él consagró la red a Jesús. Él puso la red en manos de Jesús. A ver, no es que Jesús agarró las redes, porque él no sabía de redes. No dejó de estar en las manos de Pedro, pero en realidad consagró la red, consagró esa herramienta a Jesús. Y a partir de ese momento, ahí sí, la herramienta comenzó a funcionar. Yo creo que a alguno aquí le tiene que haber pasado esto, que siente que tiene habilidades, que tiene talentos, pero aún con su habilidad, aún con su talento, aún con su capacidad, no le está yendo bien. Yo quiero invitarte esta noche a que esa habilidad, ese talento, ese don, lo pongas en manos de Dios. Eso que te parece que no sirve, esa carrera que hiciste que al final, como decís vos, ¿no? Al final estudié tanto y no me sirvió de nada. Yo te quiero decir, poné eso en manos de Dios. Al final me preparé, al final me capacité. No renuncies a eso, no lo tires al fondo del mar. Poné esa herramienta en las manos del Señor. ¿Cuánto quisieran poner hoy esa habilidad en manos del Señor? Pónganse de pie también aquellos que necesitan poner en manos del Señor esa herramienta. La herramienta que tienen, esa capacidad, pónganlas en manos del Señor, conságrenla. Reconozcan, quizás puedan levantar un poquito su voz ahí con los ojos cerrados y oren al Señor y díganle: Señor mío, la verdad es que esto es una habilidad, es un talento que tengo, pero no me está yendo muy bien, no me está funcionando. Yo sé que me puede ir mejor, así que hoy consagro mi carrera, hoy consagro mi habilidad, hoy consagro mi talento, hoy consagro mi ministerio, hoy consagro mi don, lo consagro a Jesucristo. ¿Cuántos aquí quieren consagrar su vida entera a Jesús? A Jesús. Quisiera pedirte que ahí donde estás, repitas conmigo una oración. Quisiéramos hoy poder orar por todos, pero son muchos los que están puestos de pie. Y en función del tiempo, y queremos honrar a los que se han bautizado, no lo vamos a hacer así ahora, pero vamos a orar todos juntos. Pero por favor, sepan todos, y especialmente aquellos que nos visitan hoy, que si de alguna forma necesitan ser ayudados, cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros. Porque nosotros hemos creído que cuando Jesús toma el control de la barca, la producción cambia, la pesca cambia, la vida cambia. Miren, de tal forma cambió la vida de Pedro que cuando volvió a la orilla, con las redes llenas de peces que se rompían, dice que a partir de ese día, inclusive dejó la empresa que tenía para seguir totalmente a Dios. Fíjense, yo creo que pues encontramos a los discípulos, ¿no? Que de pronto uno dice, pero ¿de dónde sacaban el dinero estos? Bueno, parece que cada uno de los discípulos fue consagrando su empresa a Jesucristo. Y eso seguía rindiéndoles rédito constantemente. Cuando Jesús actúa en tu vida, nunca dejas de enriquecerte en todo el sentido de la palabra, no solamente en lo económico, sino en lo emocional, en lo espiritual, en lo relacional. ¿Sí? Levanta tu mano al cielo y decí conmigo: Señor Jesús, yo hoy me doy cuenta que he fracasado muchas veces, que tiré la toalla, pensé que ya no me iba a ir bien, pero hoy me doy cuenta que solamente me faltaba que te subas a mi barca, que tomes el control de mi vida. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Yo te entrego mi vida, Jesús. Yo consagro mi vida, consagro mi talento, consagro mi habilidad, consagro mi don, consagro mi ministerio a Cristo Jesús. Y quiero que Cristo Jesús sea el que gobierne mis negocios, desde los económicos hasta los relacionales, los emocionales, los psíquicos, los espirituales. Que Él gobierne todo en mi vida. Yo pongo a Jesús como gobernador de mi barca,
de mi vida. Y declaro que a partir de hoy, mi vida, mi empresa será diferente. La riqueza de Dios viene hacia mí y yo me voy a dedicar a seguir a Jesús por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dense un aplauso entre ustedes. Dense un aplauso entre ustedes. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Dice el Salmo 127, versículos 1 y 2, dice esto, escuchen. Si el Señor no construye la casa, acuérdate que tu vida es como una casa, ¿sí? Tu vida es como una casa. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores, ¿sí? Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Sí o sí necesitamos a Jesús. Amén. Déjenme que ore por ustedes. Padre Santo, yo bendigo a cada uno de tus hijos en este lugar. Bendigo su decisión de hacerte Señor de sus vidas. Los bendigo para que les vaya bien. Los bendigo para que tengan experiencias milagrosas como la de Pedro. Bendigo sus negocios económicos. Bendigo sus relaciones. Bendigo, Señor, sus emprendimientos, bendigo sus sueños, los bendigo por entero, bendigo sus familias, bendigo sus hijos, si es que ya han venido, y los que vendrán, si es que todavía no tuvieron hijos, bendigo aún sus nietos, bendigo su herencia. Los bendigo en el nombre de Jesús, declarando que cuando Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador, nuestra vida es una vida de victoria, es una vida que manifiesta gloria, en la cual siempre nos va bien. Porque con Dios siempre ganamos, nunca perdemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesucristo. Aleluya, Señor.